Y qué bueno además que sea para un motivo tan importante para la salud como es la inauguración del Banco de Sangre. Este Banco de Sangre verdaderamente va a marcar una diferencia en materia de salud. En Tuxtla Gutiérrez, desde luego, en Chiapas, pero estoy seguro que para toda esta región sur-sureste de nuestro país. Qué bueno además que este Banco de Sangre lleve el nombre de un gran médico, un gran filántropo chiapaneco, como lo fue Domingo Chanona Rodríguez, quien vivió hace mucho tiempo en estas tierras. Este Banco de Sangre tuvo una inversión un poco más de 70 millones de pesos, la mayoría puestos por el gobierno de Chiapas, hay que decirlo, nosotros apoyamos con 36 millones. Y muestra además claramente el compromiso que tanto el gobierno del licenciado Juan Sabines como el gobierno federal tenemos empeñado en la salud de las y los chiapanecos. Realmente estoy muy asombrado, gratamente asombrado por las enormes potencialidades de este banco de sangre. Ojalá ustedes lo puedan recorrer quizá al final de este evento, si las autoridades del banco lo permiten, pero tiene laboratorios de inmunohematología, de serología infecciosa, de control de calidad, un área muy importante de almacenamiento de unidades de sangre. Como ya han explicado aquí tanto el gobernador como el secretario de Salud, un experto, este banco de sangre permite no solo almacenar y recaudar o recabar sangre de toda la región para beneficio de todos los pacientes de la región, especialmente para el grupo de pacientes que más lo necesita o más frecuentemente lo requiera, que son mujeres, madres que tienen hemorragias y que requieren necesariamente la reposición del tejido sanguíneo y que muchas veces fallecen precisamente por carecer de sangre disponible. Quiero felicitar, por cierto, muy sinceramente, al gobierno de Chiapas, que encabeza Juan Sabines, por no solo por el evento recién realizado de la evaluación del cumplimiento de las metas del milenio, sino por ser, si no el que más, uno de los estados en México que más rápidamente ha prosperado en el índice de desarrollo humano en estos años. En general en el país nos hemos empeñado también en cumplir las metas de milenio y hemos avanzado en prácticamente todos los frentes. Algunos de ellos, por ejemplo, ya los hemos logrado y rebasado hace ya incluso un par de años. Sin embargo, hay una meta que todavía está por cumplirse en México y que es la meta precisamente de mortandad o mortalidad materna. Es decir, las mujeres que fallecen cuando dan a luz o en los días inmediatos al parto. Y una de las razones, explicábamos, que produce esa muerte es precisamente la carencia de sangre para atender derrames hemorrágicos tan frecuentes en tales circunstancias. Se calcula que al año se captan en Chiapas 35,000 unidades de sangre. Este banco tiene la capacidad de procesar 25,000 unidades, lo cual nos habla de su relevancia para apoyar la salud en la entidad y también nos habla que probablemente en un número similar de pacientes, si fuera necesario, la diferencia entre la vida y la muerte, la diferencia en favor de la vida de esa o de ese paciente, estará marcada por este banco de sangre que hoy inauguramos. Esa es la importancia del evento del día de hoy. Gracias. Y también voy a aprovechar aquí para hacer un comercial. Yo quiero invitarles a todas, a todos ustedes, a nosotros mismos, a que donemos sangre. Ciertamente hay que llegar en ayunas, pero verdaderamente es muy importante donar sangre. Y les voy a decir por qué. Porque, como alguna vez decía un anuncio de la Cruz Roja,
nadie sabe cuándo la vamos a necesitar nosotros mismos. Particularmente la gente que tenga en su familia un familiar que tenga un tipo de sangre que no sea muy común, por ejemplo, me explicaban A negativo o la propia sangre tipo O, que negativa. Es muy importante que tomemos conciencia de la importancia de disponer en el momento que se necesita sangre para esos pacientes. Y donar sangre, además, implica un esfuerzo personal de generosidad y de humanidad. Porque han de saber, amigas y amigos, que en México, afortunadamente, la donación de sangre es voluntaria. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque antes se vendía la sangre, se pagaba por la entrega de sangre. Pero eso generaba, en primer lugar, un comercio bastante tergiversado en su propósito, y además muchos pacientes que por una parte no contaban con los requisitos de salud para donar sangre, por ejemplo, adictodependientes, farmacodependientes o gente que padecía enfermedades transmisibles, generalmente por sus condiciones de vida, donaba sangre precisamente porque necesitaba dinero para poder continuar con su propia adicción o con otros problemas. Y eso facilitaba, yo diría que multiplicaba la transmisión de enfermedades transmisibles por la sangre, desde el VIH, SIDA, sífilis y otros problemas asociados precisamente con la salud. Y precisamente para evitar eso, por una parte se prohibió la venta de sangre, y hoy toda la sangre se dona gratuitamente, y por la otra se ha avanzado en los mecanismos que permiten detectar, antes de aplicarle al paciente la sangre donada, que permiten detectar la existencia de tales enfermedades. Eso va a ocurrir aquí, precisamente en el banco de sangre, es decir, antes de aplicar una unidad de sangre, que son como 400 mililitros, poco menos de medio litro de sangre a un paciente, ya se sabe perfectamente que esa sangre está limpia, es decir, que no va a transmitir ni SIDA, no va a transmitir ni hepatitis B o C, no va a transmitir sífilis y otros elementos que son peligrosos para la salud y que fueron generando en México y en el mundo la transmisión de este tipo de enfermedades. Hay otra cuestión muy interesante que me llama mucho la atención, que por ejemplo para un paciente o una paciente que necesita plaquetas, y qué es lo que le falta en la sangre, me explicaba el secretario, con lo que done un solo donador se puede aquí mismo separar las plaquetas, regresarle el resto de la sangre a ese donador y con esas plaquetas alcanza para 10 pacientes que pueden recibir o que necesitan precisamente la aplicación de esas plaquetas. Es decir, hay la tecnología más avanzada en este banco de sangre para beneficio de las chiapanecas y los chiapanecos. Así que para las personas sanas no es un gran esfuerzo, donar un poco de sangre a todos nos conviene, es un gran gesto de humanidad y aprovechemos que se puede hacer aquí en Tuxtla Gutiérrez en las mejores condiciones. Como ya dijo también el gobernador, estamos trabajando juntos, que eso es lo importante, y estamos trabajando muy, muy fuerte, pues por un montón de temas, desde luego desde el agua y la seguridad y la educación, pero especialmente estamos trabajando por la salud. Le estamos dando prioridad. Y yo estoy seguro que cuando nuestros respectivos gobiernos lleguen a su término, dentro de 2 años y medio, tendremos la satisfacción de haber cumplido uno de los objetivos más importantes para cualquier gobierno y uno de los anhelos más buscados por cualquier nación. Lo mismo una nación tan desarrollada como Estados Unidos o una nación en desarrollo como México, que es llegar a la cobertura universal de salud. Es decir, cuando terminen nuestros gobiernos, si seguimos trabajando como vamos, en México y particularmente en Chiapas, todos, sin excepción de condición social o económica,
todo mundo tendrá médico, medicinas y tratamiento hospitalario cuando lo necesite. Por eso estamos trabajando en el Seguro Popular, llevando la cobertura a casi allá 37 millones de mexicanos. Y aquí en Chiapas llevábamos 2 millones hasta el año pasado. Y este año Chiapas va rápido, lleva 600,000 nuevos afiliados al Seguro Popular. Y cuando lleguemos a 3,200,000, que no es descartable que sea este mismo año, Chiapas, que llegó a ser el estado más atrasado del país en materia de salud, Chiapas va a tener, primero que la mayoría de los estados de la República, cobertura universal de salud. Aquí hemos trabajado juntos, no solo del lado del Seguro Popular, sino en infraestructura hospitalaria o de salud como el Banco de Sangre. Venimos de Villaflores esta mañana de inaugurar un gran hospital de 130 camas, entre sensibles y no sensibles. Y ese hospital, que será el Hospital Bicentenario Villaflores, es una obra más de las casi 1,800 obras que entre hospitales nuevos como ese, o el que se está construyendo aquí también en Tuxtla Gutiérrez, o clínicas pequeñas o unidades como el Banco de Sangre, hemos hecho en estos 3 años y medio. Es decir, 1,800 clínicas u hospitales nuevos o remodelados totalmente en esta administración. La mayor cantidad de hospitales para un gobierno en la historia de México. Y en cada una de las visitas que he hecho, hemos podido inaugurar un hospital como el de Villaflores. Estuve en otra ocasión inaugurando el de San Cristóbal de las Casas e inaugurando el de Comitán también. Y aquí en Tuxtla está también la Clínica de la Mujer, la Unidad de Medicina Familiar en Acapetagua, los centros de salud en Chamula, en Aldama, en Chilón, en Ocotepec, en Francisco León, en Sinacantán, en fin, en toda la geografía del estado de Chiapas. Son precisamente entre 40 obras nuevas y 80 obras remodeladas en